El proceso de paz en Colombia se volvió tema de debate en la opinión pública suiza. Los noticieros y los periódicos cuestionan la actitud del canciller y proponen que el gobierno devuelva el texto depositado ante el Consejo Federal de ese país. Colombia es la comidilla de la prensa suiza. Los noticieros comentan que el gobierno de ese país pudo haber incurrido en una indelicadeza al recibir los textos de los acuerdos de paz. El canciller Burkhalter está enfrentando bastante criticismo. En las noticias ayer dijeron, era como el título, que Colombia estaba criticando a Suiza. Pero la prensa escrita es menos diplomática. El diario Tages de Zurich, de tendencia socialdemócrata, titula en su edición de hoy: Suiza quedó metida en una pelea interna de Colombia y critica duramente que el país haya perdido su neutralidad en asuntos de otras latitudes. Suiza recibe críticas en Colombia porque no declara que respeta el veredicto del voto popular. El gesto más importante para eso sería no seguir guardando el texto del acuerdo para no permitir a la guerrilla la pretensión de que se trata de acuerdos de derecho internacional. Mientras tanto, el diario Baile Zeitung, más proclive a la derecha de ese país, titula: Los enredos de Burkhalter en Colombia. Rechaza la falta de claridad del gobierno sobre sus compromisos con el proceso de paz y asegura que Colombia está en riesgo de vivir una situación política como la de Venezuela. La implementación de los acuerdos en contra de la voluntad de la mayoría podría llevar a Colombia a una situación de ruptura de la democracia como la presenciamos en algunos países vecinos. La prensa hizo eco de esta carta que recibió Rino Buchel, el rival político del canciller y quien lo citó para que diera las explicaciones. La misiva la firman el expresidente Álvaro Uribe, su entonces vicepresidente Francisco Santos, el exprocurador Alejandro Ordóñez, Monseñor Libaldo Ramírez, presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, y 61 promotores más del no. La opinión pública está un poco, diría yo, incómodo para el canciller en el momento. Los firmantes de esa carta celebraron la decisión de que el jefe del gobierno suizo explique que recibir los textos no implica blindaje y pidieron también explicaciones a la canciller María Ángela Holguín. La canciller incurrió en una falta disciplinaria y en un acto de irresponsabilidad política. Este acuerdo no tenía ninguna validez jurídica ni en Colombia ni tampoco internacionalmente. Eso era una aclaración que era importante porque se ha tratado de utilizar eso por parte de muchas personas como un mecanismo de presión a la opinión pública colombiana. La prensa suiza también resalta que el tema de los acuerdos de paz ha generado incluso molestias a sus diplomáticos y relata que el cónsul suizo en Medellín tuvo que enfrentar un plantón de ciudadanos que rechazan que el gobierno de su país haya recibido los textos de los acuerdos de paz. Con toda honestidad le digo que yo no le veo ni pies ni cabeza a ese lío. Ni mandar un acuerdo a Suiza le confiere estatus de derecho internacional, ni devolverlo se lo quita. Entonces, ¿dónde está toda la discusión? Esto es una cosa totalmente absurda. No. Y al parecer ahora los suizos realmente están creyendo que ellos estaban confiriendo el estatus de derecho internacional a los acuerdos de paz y quieren reversar la medida. Esto es una locura. Sí, es que el problema que se armó en Suiza es absolutamente incomprensible. Sí. Recordemos los antecedentes. Hubo un momento por allá en mayo en que el gobierno y las FARC dijeron: este acuerdo, el acuerdo cuando se termine de negociar, se va a mandar a Suiza y se va a meter como un acuerdo entre un Estado y una parte beligerante, que es lo que cubre el derecho internacional humanitario, cuyos convenios se depositan en Suiza. Es que es todo un laberinto, ¿no? Que eso sí es derecho internacional. Eso sí es derecho internacional humanitario. Entonces, esto va a ser un acuerdo de ese estilo, se deposita en Berna. Y de esa manera se supone que debía adquirir el estatus de acuerdo internacional suscrito entre dos estados, hágame usted el favor, y por lo tanto debería entrar a ser parte de la Constitución para que nadie lo volviera a mover. Y el error estuvo en que hubiese al menos un ser humano que creyera que esa tesis tenía algún asidero. Número 1, no tiene asidero porque no es acuerdo internacional. Número 2, no tiene asidero porque así fuera acuerdo internacional no fue ratificado por el Congreso colombiano. Número 3, también se cayó por completo porque se cayó el acto legislativo por la paz cuando en el plebiscito ganó el no, es decir, se quedó absolutamente sin un asidero. Y si quedara alguna duda, el Comité Internacional de la Cruz Roja ya declaró hace un par de meses que el hecho de que existan unos acuerdos humanitarios consignados en Suiza, eso no modifica la normatividad de los países que lo suscriben, es decir, por ningún lado funcionaba el asunto. Estamos renegociando acuerdo y con el acuerdo viejo en Suiza armaron cipote problema político que ya van a pasar hasta una ley para decir: aquí nadie recibe ningún tipo de acuerdo que pueda legitimar a nadie. Bueno, allá se quedaron con el bollo, nosotros tenemos uno más grande por resolver.